que el Señor les bendiga. Es una gran bendición el poder entonces estar en este medio, pudiendo transmitir esta linda y hermosa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, el libro de Marcos, en Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13, y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así, dice: le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudieres ayudarte. Y no le dejáis hacer más por sus padres o por su madre. E invalidáis la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Debemos saber, hermanos, que nosotros somos parte de una iglesia que honramos a nuestro Señor, que Él se merece todo lo mejor, lo más grande, lo más maravilloso, y tenemos que separar las cosas. Así como honramos a nuestro Señor, como damos el honor a Él, también el Señor nos demanda también de esta humanidad, de poder ser también como seres humanos, de honrar a nuestros padres en este caso. Quisiera hacer una introducción acerca de esto y decir que muchos de nosotros quizás tenemos o pertenecemos a diferentes generaciones. Muchos de los que hoy estamos acá, el caso mío, yo vengo de una generación, bueno, yo no conocía a papá por razones de una situación puntual. Falleció mi papá a los meses de haber nacido. Entonces, noción de crianza de papá, pero en muchas experiencias y en muchas conversaciones también como pastor dentro de la congregación, la realidad de los padres antiguamente no es como ahora. Antiguamente la realidad de los padres era diferente, la formación de ellos fue diferente. Si nosotros miramos y analizamos un poco, y los más jóvenes pueden consultar a sus padres ya de la edad de uno, cómo eran los papás, ellos eran diferentes. La forma de criar, de enseñar quizás, a veces no era lo mismo, en muchas cosas. Por ejemplo, como que incluso era hasta mal visto que un papá mudara a uno de los niños. No se veía ese tipo de cosas, ¿ya? El padre era el proveedor en aquel tiempo, ¿ya? El que se levantaba muy temprano, el que llegaba a la casa y estaba su sitial dentro del comedor, y aunque fuera muy humilde aquella casa, ese lugar era del papá, no lo ocupaba nadie. Y todo ese tipo de cosas se daban. Entonces, a veces nosotros tenemos que hacer un recuento incluso, y yendo más allá, era incluso mucho más extremo. Que pueden habido errores, claro que sí. De hecho, habían errores. Se era a lo mejor de una manera diferente. Ahora ha ido evolucionando. Ahora encontramos que hay papás diferentes, en el sentido de que hay mucho más conversación, mucho más diálogo. Los padres a veces llegaban y eran de pocas palabras. Hoy día hay padres que hacen un diálogo con sus hijos. Hay muchos padres que tienen la oportunidad de participar en la crianza de los hijos en cuanto a los deberes, a la responsabilidad, y bienvenido sea. Pero a veces nosotros hacemos juicio de ciertas cosas. Son épocas diferentes, situaciones diferentes que toca vivir y nos ha tocado vivir. Ahora, lo importante es que nosotros en el Señor, como digo siempre yo, nos eduquemos en la palabra y que nos ayuda, hermanos, a ser mejores, diferentes. Por eso que es interesante, hermanos, el que entendamos cosas, el que podamos comprender que la palabra del Señor es la que nos guía, es esa lámpara maravillosa que nos hace ver nuestros errores. Y como digo, los padres de antaño quizás fueron más rudos, más fuertes, pero eran los papás. Y a lo mejor en muchos casos habían cosas muy extremas. Quizás eso no fue bueno.
pero hoy también, hermanos, así como en aquel tiempo hay papás, como le digo, con mucho más participación, y a veces incluso a lo extremo de ser permisible, que es también delicado, es poder tener cuidado. Entonces aquí nosotros vemos la palabra del Señor, es una palabra oportuna. Estamos celebrando el Día del Padre y qué bueno, hermano, es saber lo que significa la honra, ¿ya? Y vemos a Jesús en este cuadro donde se encuentra con los religiosos de siempre y que se ve esta realidad donde el Señor ve que hay cosas que no están bien. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Es corregir. Es lo que hace la palabra de hoy en nosotros. Jesús dice, acusa a los religiosos se me pegó, de desobedecer la voz del mandamiento de Dios. Se me pegó el Moisés, se fija, ¿no? Y preferir, dice, la ley oral más que los mandamientos de Dios. Y se daba esto porque ellos a través del tiempo habían ido imponiendo ciertas normas orales, leyes que ellos plantearon como religiosos y llegaron al punto de hacer de lado la ley de Dios. Entonces el Señor está en una situación donde los discípulos están comiendo sin lavarse las manos y todo comienza ahí donde los fariseos, los religiosos comienzan a criticar, pero el Señor conocía el corazón de ellos. Entonces Él cuando ve esta situación les hace las observaciones necesarias. Dice, le decía también, invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. O sea, ellos le daban más énfasis a sus leyes orales que a la misma ley que el Señor le había entregado a Moisés. Muchas veces esas cosas hacen más daños que edifican. Pero el Señor les aclara y les dice, hay cosas que son relevantes y esta es la palabra. Esta es la enseñanza de Dios. Más allá de una enseñanza que puede ser sanitaria por causa de las situaciones que se vivían en aquel tiempo, que era necesario lavarse las manos, hacer ciertas cosas, pero a veces hay situaciones donde pasamos por alto lo que es la palabra del Señor y eso es lo que el Señor hace la observación. Entonces, el Señor les hace ver que hay una situación puntual y le nombra acerca de lo que significa la ofrenda, de que es corbán, dice, una ofrenda hecha, dice, como a Dios, como para Dios. Y librar, dice, de la responsabilidad a los hijos de mantener a sus ancianos padres. Era tal la situación que el Señor les hace esta observación, le hace el poder observar estas cosas. Ellos, con esta ofrenda del corbán, ellos hacían un voto de que todo lo que había de ellos, en este caso los hijos, era para el Señor, para la obra del Señor, pero con esto se libraban de ocuparse de sus padres. Y ahí donde el Señor empieza a dar esta enseñanza. Porque a lo mejor hay cosas que pueden ser buenas, ofrendar no es malo. Es cuando justificamos lo que hacemos para evadir responsabilidades que nosotros tenemos, especialmente como hijos. Es importante observar esto. Entonces, lo vemos acá, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irrepresiblemente. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez este texto. Era fuerte, ¿ya? Y está hablando, hermano, acerca de la honra a los padres. Y el que maldiga a su padre, la ley era causar de muerte. Yo no sé si muchos de nosotros estaríamos vivos si esta ley se aplicara en este tiempo, ¿ya? Porque a veces con mucha facilidad nosotros, hermanos, juzgamos y sin darnos cuenta, y yo no creo que sea la ocasión de todos, pero sin darse cuenta maldecimos a nuestros padres. Como dije anteriormente, al principio, somos diferentes generaciones. La generación de los padres, de mis padres, es diferente a la de hoy. Pero siempre, hermanos, tenemos que entender que los padres pueden quizás cometer errores, y yo hablo padre y madre, podemos cometer errores. Pero cuidado, hermanos, con
con llegar al punto, hermanos, de hacer cosas que no corresponden, de maldecir o de hablar mal de sus padres. Y es común hoy día, frente a esta sociedad, de hacer cosas que no corresponden. Los padres pueden tener error. Ahora hay situaciones puntuales que son gravísimas, de violaciones, quizás, que no vamos a ahondar en eso, pero sí puede haber algo tremendamente grave que uno tiene que dejárselo en las manos del Señor, porque hay situaciones que son delicadas. Pero a veces ni siquiera eso. A veces son situaciones de época, de tiempo, de no saber coordinarlo, por decir una manera, que las conversaciones de nuestros padres pueden ser diferentes a las nuestras, sus posturas, en muchas cosas. Pero de ahí llegar a maldecir a un padre, a una madre, cuidado. Cuidado, porque hay una situación acá que dice que en la antigüedad aquellos que hacían eso morían así de determinante era la palabra. Entonces, cuidado con eso. Entonces ellos, hermanos amados, en aquel tiempo, los fariseos, los religiosos, exponían estas leyes orales justificando ciertas cosas. Y el Señor les aclara que no es así. Que más allá de poder dar una ofrenda, más allá de que esto dedicaran algo para el Señor, no podían desasirse de la responsabilidad que tenían con sus padres ya viejos. Muchas veces vemos con mucha pena la sociedad en la cual estamos viviendo, que los padres pasan a ser estorbos para algunos. Y escuchaba hace poco tiempo atrás a una persona que hablaba de Europa, estos países que están viviendo un tiempo donde los padres están siendo desechados por los hijos. Hoy por hoy nosotros en nuestra realidad quizás somos un poquito, todavía nos queda esa situación de cariño, de amor. Y hay muchos de hoy que tienen pensamientos de que los padres son una molestia. Y debemos en la justa medida ser sabios. Muchas veces yo esto lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Hay situaciones que ameritan que una madre, un padre tenga que ir a un lugar de reposo por situación de salud mental, violencia. ¿Por qué pasa eso? Yo esto lo dije hace un tiempo. Hace tiempo atrás me llamó alguien y me preguntó y la situación que él tenía, le dije yo, hágalo nomás porque está poniendo en riesgo la vida de la persona. No voy a dar nombre ni femenino ni masculino, y también la integridad de ustedes. Son situaciones puntuales. Y no crea que quedó dolor en la familia por hacerlo. Pero a veces ni siquiera está esa situación. A veces se dan situaciones que la verdad es porque los padres pasan a ser y perdóneme esta expresión, un cachito. Y no debería ser así. Debemos aprender, hermanos, que la Escritura nos dice, especialmente a los que somos creyentes, ¿ya? Sacamos con dar el mejor diezmo, y déjenme decir esto, no sacamos con dar la mejor ofrenda, no sacamos con ser los más santificados. La Escritura es clara. El Señor les dice, honra a tu padre y a tu madre, y se alargarán, y esa es la promesa que Dios hace, los días de tu vida. Yo siempre le decía por un grupo de personas que eran parte de una familia, decía, estos van a vivir poco, porque es triste ver a un padre o una madre muchas veces ignorada. Insisto, con los años uno se pone más difícil, se pone más complejo. A lo mejor muchas veces no tenemos la misma situación de antes. A lo mejor nos equivocamos más, pero no dejan de ser los padres. Dice, pero el Señor les recuerda, dice que la ley de Moisés, dijo el Señor, honra a tu padre y a tu madre, y te alargarás los días de tu vida. La palabra del Señor no tranza. Lo dijo Moisés a través de la ley, lo dice el libro de Marcos, lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. No es una cosa que es de la ley o no es de la ley, es una cosa que tiene que ser para las generaciones de por vida. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. ¿Ya? No debemos ignorar que debemos honrar a nuestros padres. ¿Y ahora qué significa honra? Honra es alabanza, engrandecer, exaltar. Y si lo miramos en la parte espiritual, nosotros lo que hacemos con nuestro Señor también.
que es lo principal, lo medular, como decía nuestro hermano Carlos en su mensaje. Honrar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también honrar es premiar, es respetar, es valorar. ¿Cuántos de nosotros premiamos a nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros valoramos a nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros respetamos a nuestros padres? Si hay algo que a mí, hermanos, me cambia el carácter, el genio, cuando yo veo un atrevimiento hacia los padres. Hace tiempo atrás, en una situación puntual, vi a un muchacho levantarle la voz a su mamá. Y a mí me cambia el carácter, hermano, me cambia el carácter. Especialmente cuando yo hablo de gente que es creyente, gente cristiana, que ya cree, hermanos, que porque ya creció un poquito más, tiene el derecho de gritonar a su madre o a su padre. Y no es así. Honrar, hermanos, es premiar, es respetar, es valorar a los padres. Y eso muchas veces, hermanos, como iglesia tenemos que nosotros ver cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo esto. Usted lo está haciendo, está como hijo valorando. Ahora hay que separar las cosas. Los padres debemos ser sabios, especialmente cuando tenemos un conocimiento de la palabra. Los hijos crecen, se casan y ahí dejamos nosotros de mandar porque en el fondo ellos ya tienen otra familia, más allá de un consejo que es una sugerencia. Pero no por eso tenemos nosotros, hermanos, el derecho de tratar mal a nuestros padres. Lo que nos olvidamos, que los que hoy son hijos van a ser padres mañana. Y los que somos papás vamos a ser abuelos mañana. Y un día prediqué acerca de cómo se componía la familia. Abuelos, padres, hijos, nietos. Cuando no está ese núcleo bien constituido, corremos el riesgo del día de mañana que nosotros, hermanos, no seamos valorados ni por nuestros hijos ni por nuestros nietos, porque es lo que sembramos, vamos a cosechar. Entonces, es premiar, dice, honrar, es respetar, es valorar. Muestre respeto, dice, y admiración por sus padres. A mí, hermano, yo doy gracias al Señor por la vida de mis hijos, por el cariño, por la atención. Yo, hermano, me siento, hermano, honrado de parte del Señor, porque está la preocupación. Sé que el día que esté más viejo y a lo mejor no con las mismas fuerzas, mis 3 hijos con su familia me van a pelear para poder tenerme si estoy solo, o la pastora. Estoy seguro de eso. No creo equivocarme. Me van a pelear. Espero que en su caso sea el mismo. ¿Ya? Es como contaba yo hace tiempo atrás acerca de estos 2 niños que decían, no, mi mamá es mía, no, mi mamá es mía. Y después cuando crecieron, estaban peleando, ¿quién se queda con la mamá? No, yo no tengo tiempo, yo tampoco. Qué triste es eso. Como decía, muchas veces nos deshacemos de los padres de una manera tan fácil, cuando nos olvidamos que nosotros vamos para allá mismo, porque hoy nuestros ancianos padres están, mañana estaremos nosotros. Y a veces nos quejamos y hablamos con Dios, ¿por qué tanta injusticia de los hijos? Cuidado lo que sembramos. Sembremos respeto con nuestros padres, admiración por ellos. Segundo dice, valoremos sus consejos. Este viejo. ¿Qué? Porque hay hijos que creen que todos se lo saben. Es cierto que a veces nosotros somos demasiado invasivos, puede ser. Pero siempre un consejo de padre hay que valorarlo, hay que considerarlo. Nunca están de más. Está la experiencia de los años. Y como digo siempre yo, un consejo no es un tener que hacerlo. ¿Ya? El consejo siempre es una sugerencia. Valoremos los consejos de nuestros padres. Siempre tienen algo que decirnos. Siempre tienen algo que decir. Escuchémoslos. A veces nosotros, hermanos, no tenemos la tolerancia para poder escuchar a nuestros viejos. Es importante que los escuche. A veces hay personas, hermanos, que se van de esta tierra sin haber tenido la oportunidad de haberle dicho cosas a sus hijos. Porque no se dio la oportunidad o porque hay hijos que no se les puede decir nada. Valoremos el consejo.
Obedecer, pero sin murmuración. Eso es honrar a los padres. Cuando, digo yo, estamos en una edad donde somos adolescentes, niños, quizás ya jóvenes, ya están bajo el techo del papá, obedezcamos sin murmuración. Especialmente los jóvenes, me refiero yo en esta hora, porque este es un caso típico que pasa. Cuando un papá, una mamá da una orden y empiezan los comentarios ahí entre lenguas. Cuidado con lo que hacemos. Dios observa todo lo que hacemos. Y voy a insistir en esta palabra, lo que uno siembra va a cosechar. A veces, insisto, nos quejamos que mi hijo, que mi hija es ingrata. Yo te pregunto, ¿cómo eres con tus padres tú? ¿Tienes derecho moral ante Dios para poder decir, mi hijo o mi hija es ingrata? ¿Y cómo has sido tú como hijo con tus padres? Que el Señor nos ayude. Ser agradecido con ellos. Ser agradecido de nuestros papás. Si bien es cierto, a lo mejor muchos de nosotros no tuvimos unos padres con una economía muy, muy buena, pero no te olvides, el otro día vi me parece que fue en el Facebook, a unos hombres, unos obreros trabajando y comiendo en la calle. Y una frase, no voy a decir si es así o no porque no me recuerdo bien, pero decía, mientras tus padres comen de esta manera, tú estás sentado a la mesa, porque se están ganando el sustento para llevarlo a casa. Así hay muchos padres esforzados. Y yo sé, y alguien dirá, pero mi padre fue ausente, es verdad, pueden haber situaciones, pueden pasar situaciones. Pero sí yo quiero referirme a los padres presentes, a los que tú conoces, con muchos errores ciertamente. Lo otro dice, debemos cuidar a los padres cuando estos estén viejos. Aquí, como decía con estos chicos, que el ejemplo de que cuando eran chicos se peleaban a la mamá, se peleaban al papá, y después cuando están tan grandes pelean por qué él lo tiene. No, yo no tengo tiempo, tú no tienes tiempo. Cuidar de los padres. Si bien es cierto, insisto, lo que decía anteriormente, hay situaciones que se van a dar que hay papás que a lo mejor por una situación, problema puntual de enfermedad, agresividad mental, etcétera, en muchas cosas, va a haber la necesidad de tener que internarlo. Pero qué triste, hermano, qué triste, yo esto lo dije hace un tiempo atrás, qué triste sería, hermanos, que uno, al menos en mi caso, con mi conciencia bien, hermano, todavía lúcida, tuviera que ir a un lugar como esto y saber que mis hijos me desecharon. Yo creo que sería la tristeza más grande. A veces ni siquiera es necesario que se haga eso. A veces los desechamos sin necesidad de internarnos en un lugar con nuestra indiferencia, con nuestra poca preocupación por ello. Insisto, a lo mejor tú puedes decir, yo no he tenido los mejores padres. Pasa eso, que a lo mejor cometimos muchos errores. Pero nosotros vamos para eso, vamos para allá. Nuestros hijos también nos van a poner en balanza el día de mañana. Entonces, aprendamos, hermanos, a cuidar de nuestros viejos. Que nuestros viejos no sean, y perdónenme esta expresión fuerte, que no sean un cacho. ¿Sabe? Tristemente, hace poco tiempo atrás alguien me dijo que una persona, su hijo no la dejó entrar a su casa. Por Dios, hermano. ¿De qué estamos hablando? Esa es, hermanos, una intolerancia muy grande. Pero Dios es justo. Y no es que nosotros, con esta palabra, yo quiero que usted entienda que esto es venganza. No, la justicia de Dios y el ojo del Señor está en todas circunstancias, en todo lo que nosotros hacemos. Muchas veces menospreciamos a los viejos, los menospreciamos. Y hay muchos padres y madres que tienen en su corazón tristeza por eso. Cuidémonos de no ser así. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos de ustedes han sacado a sus padres? Una vez al mes. Honra, hermanos, no significa que le voy a llevar algo a mi papá, a mi mamá, porque se está muriendo de hambre. Honra es honrarlo no porque tenga necesidad, sino porque yo amo a mis padres, porque yo voy a honrar, porque Dios me enseña a honrarlo. Un chocolate a lo mejor le gusta a tu papá, a tu mamá. No sé, una pizza. No sé cuáles son los gustos de ellos. Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no preocuparse?
Es que usted no conoce a mi papá, no conoce a mi mamá. Yo no estoy hablando de eso. Insisto, pueden haber cometido errores. Pero es tu deber, por la palabra, no seas fariseo como estos hombres. No pongas a Dios, y voy a ser fuerte en lo que voy a decir, como estos hipócritas. Haz lo que tienes que hacer, lo que Dios te ordena, hónralos. Hónralos porque Dios te lo ordena. ¿Cuánto tiempo que no te preocupas de tus padres? ¿Cuántas veces lo has sacado quizás a dar una vuelta, a conversar con él o con ella, a preguntarle cómo está, cómo se siente? Yo hace mucho tiempo llamé a un joven, hijo de un pastor, y le dije las siguientes palabras: acércate a tu padre y pregúntale cómo está. Porque a veces nosotros, hermanos, como padres, podemos mostrar una cara, podemos reírnos, pero llevamos tristeza, llevamos preocupación. Y a veces no conversamos por no dar problema a los demás. Pero qué rico cuando un hijo te pregunta, ¿cómo estáis? Ayer nomás uno de mis hijos me preguntó, y a mí me agrada eso. Yo le digo, estoy bien, y si hubiese tenido una situación se la digo, pero qué rico que te pregunten. A veces evadimos esas preguntas por sacar responsabilidades. Dios nos ayude como parte de la iglesia a ser educados en eso. Preocúpese, una vez al mes, llevarle, no sé, alguna cosita, algún engañito. ¿Sabe? Yo conocí a un hombre llamado Jorge Vegas Quijón, que él tomaba su bicicleta aquí en la población Santa Olga y se iba a la Villa O'Higgins. Estaba esta población entre Santa Rosa y Vicuña Maquena y se iba en bicicleta, un hombre ya tenía sus años. Y siempre yo lo observaba porque soy apostólico, los que me conocen saben que soy así, me gusta observar. Y él agarraba una cajita con cosas para su madre. Nunca se olvidó de su mamá. Y no porque ella estaba pasando hambre o tenía necesidad, sino que él honraba a su madre. Siempre recuerdo que tenía un parrón y siempre decía, este racimo es para mi mamá. Qué linda gesto, qué lindo gesto, qué precioso, hermano. Y eso, como insisto, no significaba que la abuelita, porque yo la alcancé a conocer, necesitaba, sino que era un gesto de honrar. Los buenos ejemplos hay que seguirlos, hay que hacerlo. Dios nos ayude, hermanos. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Yo puse aquí, recuerda que un día ellos no van a estar contigo. Y eso, hermanos, es fuerte. Y eso es complicado. Porque a veces yo veo que cuando ya no están, queremos hacerla toda. A los padres se les honra en vida. Cuando tú vas al cementerio, ellos no ven las flores que les llevas. No te escuchan lo que tú le dices, porque ya están en otra dimensión. Algunos en la presencia misma de Dios, disfrutando. Pero yo te invito, hermano, a aplicar esta palabra a la familia, a ti, hijo. Sé un hombre que honre a tu padre y a tu madre. No hables mal de ellos. Nos cuesta, hermano. Sé que muchas veces, hermano, yo lo conversaba estos días con alguien y le decía, cuesta muchas veces. A veces la diferencia de edad, hermano, complica, porque, insisto, las conversaciones no son las mismas, las ideas, las visiones no son las mismas. Pero respeto, escuchar. Qué lindo, hermano, es poder saber que hay gente que tiene ese respeto por sus padres, que los saca, que le da un tiempo, un minuto de conversación, un tiempo de poder conversar. Es cierto que ahora podemos decir que está la pandemia, pastor, pero haga memoria antes de la pandemia. Y va a pasar la pandemia, y si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Que tus padres no sean un problema, un cacho. Sé consecuente, no seas como estos religiosos que se excusaron con una ofrenda, con un servicio a Dios, para no preocuparse de honrar a sus padres. Que el Señor nos ayude. Yo sé que esta palabra tiene que tocar fibras. Yo sé que esta palabra tiene que tocar fibras. Y quiero terminar con esto. Yo doy gracias al Señor, porque mis hijos me honran, y doy gracias por ello. Y sé, como dije anteriormente, que si yo el día de mañana quedo solo, espero que no sea así, sino que yo parta antes, porque ese siempre lo digo a la pastora. Yo estoy seguro que mis 3 hijos van a querer estar con este viejo. Y yo sé por qué ellos me han honrado hasta el día de hoy. Espero que la situación de muchos de los padres sea la misma. Y que si no es así,
tú rectifiques. Y si tú, papito, sientes y has sentido el dolor de la indiferencia, no te llenes de odio ni rencores. Ora por tus hijos. El único que puede cambiar el corazón de tus hijos es Dios. Quizás muchas veces ni siquiera una llamada, habiendo tanta tecnología. Que el Señor nos ayude y que esta palabra pueda caer en lo más profundo del corazón de todos los que están escuchando, porque sé que esto va a ser retransmitido en algún momento y que esta palabra pueda cobrar vida en el corazón de muchos de los hijos.